Híjole, hay una sensación muy particular, ¿no? Casi eléctrica, diría yo, cuando tienes que tomar una decisión importante, pero ya, ahora. Uf, sí. El reloj parece que va más rápido. Sí, y la información, pues nunca es suficiente, ¿verdad? Lo que está en juego es altísimo y sientes la mirada de todo el equipo encima, esperando una dirección. Esa presión es inconfundible. Totalmente. Y lo curioso, o lo paradójico, es que justo en esos momentos, cuando la tensión está a tope, la meta no puede ser la certeza al 100%. Eso casi nunca existe. Cierto. El verdadero reto es más bien desarrollar esa habilidad, ¿sabes? De actuar eficazmente con la info que tienes, aunque esté fragmentada, aunque sea ambigua, y bueno, asumir la responsabilidad del camino que elijas. Justo ahí queríamos entrar hoy. Es el núcleo de esta exploración. ¿Cómo le hacemos para navegar esas decisiones cuando la presión casi te ahoga? Es una habilidad crítica, sobre todo si estás liderando equipos o proyectos importantes. Claro. La pregunta del millón es, ¿cómo mantener la claridad? ¿Cómo actuar con determinación cuando todo parece urgente, confuso? Es que mira, los estudios sobre liderazgo efectivo apuntan a algo bien interesante. Los líderes que de verdad hacen la diferencia no son los que se esperan a tener cada pieza del rompecabezas. Ah, no. No, son aquellos que tienen el valor, digamos, de decidir con datos incompletos. Entienden que igual después tienen que ajustar, que recalibrar sobre la marcha. O sea, se avientan un poco. Se avientan, sí. Y de hecho, muchas veces, la peor decisión resulta ser la que no se toma. Esa indecisión, ¿sabes? Esa parálisis de buscar la seguridad absoluta, híjole, puede costar mucho más caro que una acción que igual no es perfecta, pero es oportuna. Eso me hace pensar que esas situaciones límite, esas crisis, son en realidad como el verdadero campo de pruebas del liderazgo, ¿no? Ahí se ve de qué estás hecho. Exacto. Ahí se ve la fibra. Hay ejemplos históricos que lo pintan, de forma súper dramática. Pienso en Eisenhower y la decisión del día D. Un escenario de presión casi inimaginable, ¿verdad? No solo por la escala militar, que ya era brutal, Claro. sino por el peso moral, el peso estratégico. Estaba en juego el destino de miles de vidas y, bueno, potencialmente el curso de toda la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Imagínate el contexto. Reportes del clima terribles. Dudas enormes sobre la logística. O sea, ¿iba a funcionar el desembarco en Normandía? El riesgo de una masacre, si algo salía mal, era gigantesco. Pero es que él enfrentaba un dilema, terrible también por el otro lado. Sí, porque posponer otra vez podía significar perder la sorpresa, ¿no? Darle más tiempo a los alemanes para reforzar defensas o incluso desmoralizar a las tropas aliadas que ya estaban, pues, en máxima tensión. El costo de no hacer nada era potencialmente catastrófico también. Aunque la acción misma estuviera cargada de una incertidumbre brutal, tuvo que poner en la balanza riesgos monumentales de ambos lados. Y tomó la decisión, proceder, a pesar de la niebla, literal y figurada. Esa capacidad de mantener la cabeza fría, analizar los peores escenarios y, aún así, elegir un camino con determinación, bajo una presión que la mayoría ni nos imaginamos, fue clave. Definitivamente. Y aquí es donde creo esto se conecta con nosotros, ¿no? Cómo podemos aplicar esa esencia, esa capacidad de decidir bajo fuego a nuestras propias encrucijadas. Que bueno, chance no son tan épicas, pero en nuestro día a día profesional o personal se pueden sentir igual de críticas. Es la pregunta clave, ¿sí? Porque chance no decidimos sobre desembarcos, pero una decisión sobre un proyecto grande, una reestructura de equipo, un giro en la carrera, pueden generar una presión interna muy parecida. Totalmente. Afortunadamente, sí hay estrategias concretas que ayudan a manejar esa sensación de agobio y a tomar decisiones, pues, más lúcidas. Y el punto de partida, yo diría, es definir lo esencial. Suena lógico, sí, pero ¿cómo defines lo esencial cuando justo bajo presión parece que todo es esencial y urgente? A veces el ruido es ensordecedor. Es un desafío, la verdad. Definir lo esencial significa forzarte a preguntar, ok, de todo este relajo, ¿cuál es el objetivo crítico? ¿Qué es lo que tiene que lograrse ahora?
qué resultado no es negociable en esta situación específica. O sea, no intentar arreglar todo de golpe. Exacto. No se trata de resolverlo todo. Se trata de identificar esa palanca, ¿sabes? La que va a mover las cosas en la dirección correcta, aunque sea solo un primer paso. Esta claridad sobre la meta principal actúa como un filtro. Te ayuda a quitar distracciones y a enfocar la energía. Ok, tiene sentido. Priorizar. Y una vez que esa meta está más o menos clara, el siguiente paso es combatir la sobrecarga de opciones. Ah, el famoso análisis parálisis. Tantas rutas posibles que te quedas ahí congelada en la esquina sin saber para dónde ir. Justo ese. Es que la mente humana no está hecha para evaluar chorrocientas variables al mismo tiempo, y menos bajo estrés. Por eso una táctica súper poderosa es limitar conscientemente el abanico a solo 2 o 3 alternativas que parezcan, pues, genuinamente viables. Entiendo, la eficiencia, sí. Pero al limitar así tan drásticamente, ¿no corremos el riesgo de descartar muy rápido una solución que chance era menos obvia, pero más, no sé, innovadora? ¿Solo por la prisa? Es un punto válido, ¿eh? Y representa una tensión que siempre está ahí en la decisión bajo presión. La tensión entre qué tan rápido y qué tan a fondo. Claro. En una crisis, muchas veces la velocidad y la acción decidida valen más que buscar la solución perfecta, pero que llega tarde. Limitar opciones no es elegir al azar. Ojo, es concentrar el análisis en las alternativas que tienen más chance de cumplir ese objetivo esencial que ya definiste. Es un cálculo de riesgos, entonces. Exacto. Es un cálculo. El riesgo de perder tiempo buscando la opción ideal versus el riesgo de elegir una opción suficientemente buena y actuar ya. Y bueno, una vez que acotas esas opciones, a veces toca pedir consejo, ¿no? Sí, pero consultar también puede alentar todo o añadir más confusión si no lo haces bien, ¿no? ¿Cómo es eso de la consulta ágil que mencionas? ¿Y a quién le preguntas? La clave es ser selectivo y tener claro para qué preguntas. No se trata de abrir un foro de debate con todo mundo, porque eso, sería contraproducente en momentos de urgencia. ¿Te pierdes más? Te pierdes más, exacto. Se trata de identificar a una persona o máximo 2, cuyo criterio valores específicamente para esa decisión. Idealmente, alguien que tenga una perspectiva distinta a la tuya o experiencia relevante, y en quien confíes no solo por inteligente, sino por su capacidad de darte feedback honesto y rápido. Ok. La pregunta no es ¿qué harían todos?, sino más bien ¿qué punto ciego no estoy viendo? O ¿cuál crees que es el mayor riesgo de esta opción? Son consultas breves, enfocadas. Ok, entonces, priorizar la meta, acotar opciones, consultar selectivamente. Suena como un caminito para llegar al momento de la verdad. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa entonces? Pues llega el momento de la decisión en sí, y casi tan importante como la comunicas. Hay que elegir un camino y comunicarlo, con firmeza. Y aquí la clave no es fingir una certeza absoluta, que igual ni sientes por dentro, Ajá. sino proyectar convicción en la dirección que elegiste y en la capacidad del equipo para manejar lo que venga. Eso de comunicar con firmeza aunque por dentro tengas dudas. ¿Cómo manejas esa disonancia? ¿No puede parecer como falso o incluso riesgoso si luego tienes que cambiar de rumbo? Es una línea fina, sí. No se trata de mentir o de negar los riesgos, para nada. Se trata de comunicar claridad. Claridad de propósito y de dirección. La gente entiende que las decisiones bajo presión son difíciles y que a lo mejor necesitan ajustes. Claro. Lo que de verdad desmoraliza es la percepción de que no sabes qué hacer, de falta de rumbo, de un liderazgo errático. La firmeza no es terquedad, es transmitir. A ver, analizamos las opciones viables con lo que tenemos ahora. Elegimos este camino por estas razones y confío en que juntos vamos a poder afrontar los desafíos que salgan. Esa comunicación genera más confianza que una admisión de duda que paralice a todos. Me viene a la mente el caso de Howard Schultz cuando regresó a Starbucks. ¿Te acuerdas? En plena crisis financiera del 2008. La compañía estaba en serios problemas. Un ejemplo muy pertinente. Decisiones durísimas en un contexto de presión externa e interna brutal. Tuvo que tomar la decisión súper impopular y dolorosa, seguro, de cerrar cientos de tiendas que ya no eran rentables. Imagínate el golpe para la gente, para la moral, para la imagen de la marca que siempre era como de expansión. Debió enfrentar una resistencia tremenda.
Y un escrutinio público intenso, seguro. Sin duda. Pero lo interesante es cómo lo manejó. Tomó la decisión basándose en un análisis, pues, crudo, ¿no?, de la situación financiera y de la necesidad de sobrevivir a largo plazo. Y lo crucial fue cómo la comunicó, no solo con firmeza, sino conectándola a una visión. Sanear la empresa para volver a centrarse en la calidad, en la experiencia del cliente, los pilares originales. O sea, ¿no fue solo un recorte por recortar? No, exacto. Fue un realineamiento estratégico y lo comunicó con convicción. Esa combinación de decisión difícil y comunicación clara fue, pues, vital para que Starbucks saliera de esa tormenta y resurgiera. Ese caso subraya perfecto la dimensión psicológica, ¿no? No es solo la lógica de la decisión, es cómo manejas tu propio estado mental y el del equipo. Y aquí entra en juego la capacidad de mantener la calma. O al menos una apariencia de calma funcional. Sí. Expertos en inteligencia emocional como Goleman señalan algo fundamental sobre nuestro cerebro cuando estamos bajo presión. ¿Qué pasa ahí adentro, neurológicamente hablando? Pues mira, nuestro cerebro está como programado para reaccionar al peligro o a la incertidumbre extrema, activando la respuesta de estrés, lo que a veces llaman el secuestro de la amígdala. La amígdala. Sí, nuestro centro de procesamiento emocional, digamos que toma el control. Libera hormonas como cortisol, adrenalina, y eso nos prepara para luchar o huir físicamente, pero al mismo tiempo puede inhibir la función de la corteza prefrontal. Es la parte que necesitamos para pensar claro, para planear, sopesar consecuencias, justo lo que se necesita para decidir bien. Precisamente, bajo estrés agudo, nuestra capacidad para el pensamiento racional, matizado, disminuye. Pero, y esto es lo clave, se ha demostrado que una pausa deliberada, aunque sea de unos segundos no más, antes de reaccionar o decidir, puede interrumpir ese ciclo. Una pausa. Sí, una micropausa. Crea un espacio para que la corteza prefrontal recupere un poquito el control, y eso permite una respuesta más considerada, en lugar de una reacción impulsiva dictada por el pánico o la urgencia. Lo fascinante aquí es cómo algo tan simple como no reaccionar al instante puede cambiar qué parte de tu cerebro está al mando. Es increíble el poder de esa pequeña pausa. Me imagino que el efecto en el equipo, ver a un líder que aplica esa calma, aunque sea forzada al principio, debe ser enorme, fundamental. Un líder que logra gestionar su propia respuesta al estrés y proyecta serenidad. Ojo, no es que no esté preocupado, sino que proyecta control y enfoque, actúa como un ancla para el equipo. Claro. En medio del caos, la gente busca señales de estabilidad, de confianza en quien lidera. Ver a esa persona tranquila, respirando, pensando antes de actuar, tiene un efecto calmante y modela un comportamiento más efectivo para todos. Reduce el pánico colectivo, ¿sabes? Sí, aunque debe ser difícil acordarse de pausar cuando sientes que todo se está quemando. Hay un ejercicio muy simple que a veces recomiendan, ¿no? La próxima vez que sientas esa ola de presión por una decisión urgente, antes de decir o hacer nada, simplemente tomar 3 respiraciones profundas. Lentas. Un clásico de la gestión del estrés, sí, pero cuya efectividad a veces subestimamos. Esas 3 respiraciones son suficientes para crear ese espacio mental del que hablamos, para pasar del modo reactivo al modo responsivo. Es como apretar un botón de reinicio momentáneo. Ok, entonces, logramos pausar, decidimos, comunicamos. Pero como decíamos, las decisiones bajo presión rara vez son perfectas, si las ves después, con calma. ¿Qué pasa después? ¿Cómo nos aseguramos de que esa experiencia, que a veces es dolorosa, no se quede en el aire, no se desperdicie? Ese es el componente que cierra el círculo y convierte una crisis en una oportunidad de crecimiento, el aprendizaje post-decisión. Aceptar que la perfección no es alcanzable en estas circunstancias te libera de la parálisis, sí, pero también te obliga a comprometerte con mejorar continuamente. Tiene lógica. La verdadera diferencia a largo plazo la marcan las personas y las organizaciones que cultivan la disciplina de reflexionar sobre sus decisiones una vez que baja la marea. ¿Y cómo tiene que ser esa reflexión para que sirva de algo? Para que no sea nomás una sesión de autoflagelación por lo que salió mal. Requiere una mirada honesta, sí, pero constructiva. No se trata de buscar culpables, sino de entender el proceso. Preguntas útiles pueden ser:
¿Qué información teníamos realmente en ese momento? ¿Qué supuestos hicimos, así, explícitos o implícitos? ¿Qué factores o consecuencias no vimos venir? ¿Qué pudimos haber preguntado o consultado diferente? Y la clave, si tuviéramos que enfrentar algo similar mañana, ¿qué haríamos distinto con lo que aprendimos hoy? Es como hacer una revisión post-acción, pero enfocada en cómo decidiste. Exacto. Y hay una práctica muy potente que a menudo se asocia con Peter Drucker, uno de los grandes del management. Cuando tomes una decisión importante, anota explícitamente qué esperas que pase como resultado. Ah, interesante. Y meses después, compara lo que realmente sucedió con esas expectativas que anotaste. Esta disciplina tan simple de comparar expectativa y realidad es una herramienta de aprendizaje brutalmente efectiva. Te obliga a confrontar tus propios modelos mentales y afinar tu juicio para las siguientes decisiones. Si conectamos esto con el panorama general, esta reflexión sistemática es lo que transforma la presión y los errores, que son inevitables, en experiencia valiosa, en sabiduría práctica. Me gusta mucho esa idea de convertir la presión en un sistema de aprendizaje activo. Y hablando de herramientas prácticas para el momento mismo de la decisión, hay un ejercicio muy visual que ayuda a aclarar las opciones cuando estás como atrapada entre 2 o 3 caminos, ¿no? El de las 3 columnas. Ah, sí. ¿Puedes describirlo un poco? Es bastante directo, la verdad. Agarras una hoja y dibujas 3 columnas. En la primera pones opción A y abajo haces una lista lo más honesta que puedas de las consecuencias potenciales, buenas y malas, si eliges ese camino. Ok. En la segunda columna haces lo mismo para la opción B, o la siguiente alternativa principal que tengas. ¿Y la tercera columna? Esa suele ser la interesante, ¿no? Ahí está el quiz, exacto. La tercera columna la titulas No decidir o dejar las cosas como están. Y abajo haces la lista de las consecuencias que muchas veces subestimamos de no tomar una decisión activa, de dejar que las cosas sigan su curso o de posponer la elección indefinidamente. Ah, eso es poderoso, porque te obliga a visualizar que no hacer nada también es una decisión, y tiene sus propias consecuencias que a veces son peores que las de elegir un camino imperfecto. Justo. Le pone cara, digamos, al costo oculto de la parálisis. Exactamente. Este ejercicio ayuda a bajarle a la ansiedad porque saca las opciones y sus posibles resultados de tu cabeza y los pone en papel, de forma más objetiva. Y al confrontar directamente lo que podría pasar si no actúas, muchas veces te da ese empujoncito que necesitas para elegir un camino y moverte. Rompe ese bloqueo mental donde te sientes atrapada. Muy útil, sí, para estructurar el pensamiento cuando todo está confuso. Bueno, si intentamos como resumir un poco lo que hemos platicado, parece claro que dominar esto de decidir bajo presión no se trata de buscar la bola de cristal o la información perfecta, porque eso, pues, nunca llega. No. Se trata más bien de cultivar un conjunto de capacidades, la claridad mental para ver qué es lo crucial, la agilidad para evaluar opciones viables rápido, la firmeza para actuar aunque haya incertidumbre y, fundamentalmente, la disciplina para aprender de cada experiencia. Y esas estrategias que fuimos desgranando, definir el objetivo esencial, limitar las alternativas para no paralizarte, hacer consultas rápidas y enfocadas, tomar la decisión y comunicarla con convicción. Todo eso forma parte de ese como kit de herramientas, ¿no? Exacto, sin olvidar esa pausa estratégica para dejar que la razón tome el volante y la reflexión posterior para convertir cada decisión en una lección. Todo esto dibuja un panorama donde la habilidad para decidir bajo presión no es un don que tienes o no tienes, es una competencia que se puede y se debe entrenar. Definitivamente. Lo cual plantea una pregunta importante, creo yo. ¿Cómo pasamos de simplemente reaccionar a la presión a construir proactivamente esta capacidad? Es una excelente reflexión para ir cerrando. Enfrentar la presión es sin duda una prueba de fuego. Pero quizá el desafío más interesante no es solo cómo sobrevivir a la próxima crisis que llegue, sino cómo podemos fortalecernos antes de que llegue. Prepararnos. ¿Cuál sería el gimnasio? ¿Qué pequeña práctica diaria, inspirada quizá en esa pausa consciente o en la reflexión estructurada, podríamos incorporar desde hoy para estar mejor preparados la próxima vez que el tiempo apriete y las miradas se vuelvan hacia nosotros esperando pues una respuesta? Una pregunta que vale la pena llevarse, ¿no?
Y meditarlo un poquito. Sin duda. Ha sido fascinante explorar estas ideas. Gracias por acompañarnos en este clavado a un tema tan relevante para todos.